Bueno, mis hermanos, buenos días. Vamos hoy a hacer un breve recorrido por algunos aspectos específicos de la vida del rey David. Y vamos a hacer esto para llegar al final a un punto en que espero ya hayamos entendido o espero que podamos entender el por qué la escritura dice de David lo que dice. Y imagino que ya tienen esa frase en su mente cuando el apóstol Pablo escribió que David era alguien conforme al corazón de Dios. Entonces, la intención es que nosotros analicemos un poquito eh, por qué se le llama a David así, si nosotros podemos ver en la vida de David cosas verdaderamente terribles que David hizo sin llegar, ¿verdad?, a la estatura de perversidad de su hijo Salomón, pero hizo cosas terribles, hizo cosas que uno pensaría, ¿cómo alguien conforme al corazón de Dios es capaz de hacer esto otro y esto y esto, esto, y la lista es grande? Entonces vamos a analizar qué es lo que está pasando aquí y vamos a limpiar un poquillo de cosas que tal vez en algún momento se nos dijo, que aprendimos y siempre respetando algo que de hecho lo puse dentro de las diapositivas. Este, nosotros no podemos, poder, podemos decir lo que queramos. No debemos, es irresponsable decir lo que la Biblia no dice simplemente porque un texto creo yo que me sugiere algo. Bueno, si la Biblia no lo dice, es irresponsable que nosotros digamos o afirmemos tal cosa, o que la Biblia categóricamente te diga algo y nosotros obviemos eso que la escritura sí nos está diciendo para poner otro supuesto que la Biblia no nos está diciendo. Entonces no podemos ni decir lo que no dice ni tampoco negar lo que sí dice. Y nosotros hemos escuchado y se escucha por muchos lugares cosas que la Biblia no dijo y se niegan cosas que la Biblia dice. Ya ahorita van a entender de qué es lo que estoy hablando. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar a este personaje. Obviamente hay muchas cosas que van a quedar por fuera porque lo que se puede hablar de David es muy grande. Pero puse algunas cosas principales para que nosotros entendamos quién era David, qué cosillas por ahí, nada bonitas hizo David y por qué se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Van a ver que no hay tanta ciencia detrás de la frase. ¿Ok? Bien. Vamos a iniciar por acá. Y aquí de lo que hablamos es de la genealogía de David. Entonces vamos a ver de dónde proviene el rey David. Y esto es algo que a mí me parece demasiado, demasiado bueno, demasiado bonito, porque este, tira por tierra desde el inicio. Lo que pasa es que uno no lo ve hasta que llega Pablo y hace sus escritos, ¿verdad? Pero tira por tierra desde el inicio eso de que la sangre es lo que importa, ¿ok? Que usted no puede acercarse a Dios si no es de sangre hebrea, si no proviene directamente en la carne de Abraham, usted está fuera y tiene que someterse a lo que diga el judaísmo y tiene que someterse a lo que dijera el rey hebreo en ese momento, lo que fuera. Y dice aquí en Ruth 1:2, el nombre de aquel varón era Elimelech. La historia rápida es que hay un hombre judío, un hombre hebreo, hay hambre en la tierra de Judá y este hombre agarra a su familia, a su esposa, a sus hijos y se va para Moab porque allá sí había comida. Entonces se va con ellos y aquí está contándonos quién es este hombre. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Ustedes ya se saben esta historia. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. ¿Se acuerdan? Belén Efrata. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Ok? Ellos se van ahí a escampar una gran necesidad que había en Judá. Ok, más adelante en la historia, pasa que los hijos de este hombre muere, deja a Noemi viuda
Sus hijos se casan con mujeres de Moab, ¿ok? Y luego sus hijos también mueren y se quedan solo Noemí, la mamá de los muchachos, y las nueras, las dos esposas de ambos hijos. Quedaron ellas tres solitas. Entonces dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Ruth hablándole a su suegra. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Ok? Entonces, cuando todo esto pasa, cuando mueren el hombre y los hijos de Noemí, ella dice, bueno, ya aquí yo no tengo nada que hacer, y aparte escuché que Yahweh volvió a visitar al pueblo, entonces me devuelvo para Judá. Y le dice a las chicas, quédense ustedes aquí con sus familias, quédense ustedes aquí en su pueblo, que yo me devuelvo a mi tierra, tierra que ellas no conocían. ¿Ok? Y resulta que Ruth, en un principio, la otra también le dice, no, nosotros vamos con usted. Luego de un intercambio de palabras, la otra se vuelve con su familia a Moab, ¿verdad? Y deja a la suegra, pero Noemi trata de disuadir a Ruth y le dice, vaya, vea, su compañera se fue con su familia, haga usted lo mismo, vaya con sus dioses, con su gente, bla, bla, bla. Y aquí es donde Ruth le dice, no, y dice, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hay gente que anda enseñando, obviamente esto viene del judaísmo, porque ellos no soportan que alguien no judío se les meta ahí en el linaje real, por ejemplo, en este caso. Y entonces andan enseñando que Ruth era judía y que simplemente estaba en Moab. ¿Eso es hacer qué? Eso es ponerle a la escritura cosas que la escritura no dice. En todo el texto de la escritura nos dice que ella es moabita. Y hay claves que uno puede ir descifrando, como por ejemplo que Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Si ella es una judía que simplemente estaba también viviendo en Moab por el tema de la hambruna, no tiene por qué decir tu pueblo y tu Dios será mi Dios, sino hello, Noemi, recuerde que yo también soy hebrea, yo soy judía, entonces yo me voy con usted, yo me devuelvo. Eso no pasa, le dice más bien, no, yo voy a adoptar a su pueblo y a su Dios. O sea, yo voy a ser como uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es moabita y eso es lo único que la escritura nos dice, que es moabita. Entonces, cuando el judaísmo quiere decir, no, es que Ruth era en realidad judía, bueno, eso se lo están inventando porque en la escritura no está. No hay ningún problema, hermanos, en que haya una moabita aquí. Hay un castigo que Dios le da a la gente de Moab porque en algún momento no quiso recibir al pueblo de Dios cuando andaban en su peregrinar. Y entonces Dios dice que no habrá nunca moabita entre ellos. Y entonces obviamente eso hace no habrá moabita, pero ahora no solo tengo una moabita, sino que es descendiente directa o ascendiente y ancestro directo de David, de uno de los, ¿verdad? O el rey más laureado que tienen en el judaísmo. Entonces hace un conflicto. Eh, Eso es para otro tema, se puede analizar luego, pero sin duda alguna ahí lo que está hablando es de algo espiritual, ¿verdad? Porque si no, entonces tendremos que aceptar que Dios sí, y sí, y sí, desechó a un pueblo simplemente por ser de una raza distinta. Y sabemos que Dios no hace acepción de personas, sino que se habla de la actitud del moabita de ese momento, y entonces lo que Dios dice, en mi pueblo no va a haber de esos tipos, traicioneros, que le dan la espalda al que necesita, en este caso al extranjero, como eran los judíos, y etcétera. Entonces, tenemos a Ruth, que es una moabita. Y luego en Ruth 4:12 dice, y le dieron nombre a las vecinas. Ruth ya se casó con vos, ¿se acuerdan toda esa historia? Se casa con un hombre judío que conoce en el campo donde ella está trabajando, y etcétera. Dice, y le dieron nombre a las vecinas al niño que nació, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, en realidad es un nieto, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, hermanos, vemos que David desciende de obviamente un hombre hebreo, como era vos, y de una moabita, como era Ruth. Entonces, en la sangre real, en la sangre de los reyes de Judá, hay sangre moabita. Y recuerden que de ese linaje viene nuestro Mesías también. ¿Por qué digo que es interesante? Porque vean cómo desde el inicio, ¿se acuerdan también que habíamos visto en algún momento que Caleb era cineseo, ¿verdad? Venía de otro pueblo.
porque el tema de que solo nosotros los judíos, solo la sangre de Abraham, los limpios de sangre, como le llaman también ellos, eso se cae desde los inicios de la escritura. O sea, siempre Dios aceptó al no judío en la sangre, siempre y cuando éste fuera obediente, porque ese es el requisito. Para ser parte del pueblo de Dios, lo único que Dios exige es la obediencia. Amén. Ok, entonces tenemos que parte en la genealogía de David, hay una mezcla de sangre de moabita con sangre hebrea. Amén. Ok, luego vemos, adelantándonos un poquito en la historia, que David es ungido. Entonces ya Dios desechó de su corazón a Saúl como el rey, ¿verdad? Por su pecado, que eso ya lo habíamos hablado en otra ocasión. Y leemos aquí en Primera de Samuel 16, 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, entonces Dios envía a Samuel a ungir al nuevo rey y le dice, vayan de Isaí, que uno de esos piojosos de Isaí es el rey. Y resulta que entonces Isaí empieza a ver a todos, ¿verdad? Empieza a ver que hay unos grandotes, así bien fuertes, bien tonificados, no sé. Y entonces, obviamente, y la misma escritura lo dice, que como el hombre ve lo de afuera, entonces Samuel dice, tiene que ser este, el grande, igual Saúl era un hombre grande, dice, vamos por la misma línea, tiene que ser este el grandote, el fuertote, y Yahweh le dice, no, no, Samuel, no, es que yo no veo lo que ven los hombres, yo veo el corazón. Entonces no es este, y luego pasa por el otro, no, no es este. Y dice, bueno, alguien tiene que quedar, y aquí es donde se da este texto. Bueno, sí, quedaba uno que era el que cuidaba las ovejas. Cuando viene, entonces ya lo ungen. Recuerda que habíamos visto, y también el hermano Raimi nos había hablado bastante de eso, que los reyes que Yahweh ungió en Israel, fueron estos dos, a Saúl y a David. Ya después vemos que, y lo vamos a ver también un poquito al final, como parte de los safis, de los errores que cometió David, que la imposición de Salomón como rey es algo que proviene de David y nunca de Dios. Y nunca va a ver usted algo como esto, el diálogo o el cuando Dios le dice a Samuel que unja a Saúl, en este caso como le dice que unja a David, eso ya no vuelve a aparecer en la escritura más que en un caso o dos por ahí que luego sí se ve que Dios puso un hombre y no lo puso otro hombre, ¿ok? Pero entonces vemos que Dios elige a David, ¿ok? Y ojo, ya ahí se empieza a mencionar que él no ve lo de afuera, sino que ve el corazón. Entonces ya aquí tenemos un indicio de que hay algo en el corazón de David que le agrada a Yahweh y por eso lo unge como rey, ¿verdad? Bien, entonces tenemos aquí un proceso que David tiene, obviamente eso es un resumen, un proceso que David tiene desde que fue ungido hasta que ya empieza a reinar, ¿ok? Lo primero es, ya fue ungido, eso fue en secreto, ¿verdad? De hecho, en la escritura nos cuenta que cuando Dios ya desechó a Saúl y le dice a Samuel que vaya a ungir al nuevo rey, él le dice, pero ¿qué le voy a decir a Saúl? Porque si vea el concepto que ya se tenía de quién era Saúl para este momento. Si Saúl se da cuenta que yo voy a ungir a alguien más, me va a matar. Imagínense, o sea, en la mente de Samuel está inclusive la posibilidad de que Saúl lo mate. Entonces se va en secreto, lo unge en secreto, de hecho se va y hace un sacrificio. Esa fue la excusa que usó Samuel, inclusive guiado por Yahweh, vaya, presente un sacrificio, diga que va a ir a hacer un sacrificio y de hecho se fue, hizo un sacrificio con Isaí y sus hijos, bueno, y ahí lo unge. Ok, eso se hizo en secreto. Ahora, ¿qué sucede inmediatamente después? Bueno, que David haya gracia y calma el espíritu de Saúl. Eso está en 1 Samuel 16, no lo vamos a leer,
Pero resulta que como ya Samuel fue desechado, perdón, Saúl fue desechado por Dios, empieza entonces Dios a atormentarle con un espíritu. No me voy a detener en eso, pero ya habíamos hablado, ¿verdad? Que lo que se habla aquí es que se le puso una condición en su mente a Saúl específica que lo atormentaba. Obviamente la escritura no va a hablar en términos modernos de qué es lo que está pasando aquí, pero pudo haber sido una especie de esquizofrenia, algo así, por ciertas cosas que uno luego ve de Saúl, encaja mucho en el patrón de alguien esquizofrénico, alguien que se imagina cosas y reacciona en base a esas cosas que se está imaginando. Resulta que este hombre está siendo, ¿verdad?, atormentado, no tiene paz, está ahí como vuelto loco, y alguien le dice, uno de sus siervos le dice, mire, aquí hay un muchacho ahí, David, que es bueno con el arpa, ¿por qué no lo llamamos? Porque parece que Dios está con él. Ya vimos que Dios, el Espíritu de Dios, ya estaba con David desde que fue ungido, y tal vez él ahí te calme. Bueno, resulta que el muchacho llega y tocando su arpa, logra calmar esos delirios que tenía el rey Saúl, y Saúl le agarra un tremendo amor al muchacho. ¿Ok? Tanto que le dice a su padre Isaí, deje que este mocoso se quede aquí conmigo, porque yo lo estimo mucho y quiero que esté aquí en la corte del rey. Bueno, entonces David entra en gracia con el rey Saúl. Luego viene lo de Goliat. Como David ya es cercano a Saúl, ve lo que está pasando, se entera de lo que no se entera alguien cuidando las ovejas allá en el campo, y entonces David dice, ya se sabe en la historia porque desde la escuelita dominical se las enseñaron. David le dice a Saúl por ahí, hey, ¿cómo que ese gigantón anda aquí molestando? ¿Que por qué nadie le ha dado por la chupamangos, por la jeta? Bueno, resulta que entonces le dice, yo me le enfrento. Bueno, el muchacho va y mata a Goliat, ya ustedes saben la historia. Acto seguido viene lo que está aquí en 1 Samuel 18, y es que Saúl empieza a sentir odio por David. Saúl empieza a sentir celos por David. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando vienen de la guerra, las mujeres cantaban que Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y entonces Saúl se vuelve loco y empieza con su paranoia a decir, este man me quiere quitar el reino. Él no sabe que Dios ya lo ungió, pero empieza a decir, este man lo que viene es a hacer una rebelión. ¿Cómo es posible que a mí me digan que maté a 10.000 y a él 10.000? O sea, él empieza en su juego ahí en la mente y empieza a odiar a David. Hasta aquí David no le ha hecho nada, ¿ok? Luego dice en 1 Samuel 19, y vamos a encontrar cuando empieza ahora sí la paranoia de Saúl contra David, y esto empieza así: 3 veces lo intentó matar con una lanza. David está tocando el arpa, calmando al viejo loco este, y él empieza en su mente y de un pronto a otro agarra la lanza y se la tira a David. David esquiva el tiro y sale corriendo. O sea, así sobre la nada, no hubo una discusión, no le llegaron al oído a decir, ay, vieras que este David hizo tal. No, él solito en su mente empieza a imaginarse cosas que no están sucediendo y atenta contra la vida de David. Intenta matarlo, y lo hizo por lo menos 3 veces que tuvo oportunidad, que lo tuvo cerca, y David huye. ¿Ok? Bien, entonces así es como va pasando la historia. Ahora, luego de este episodio, hasta que David el rey pasa un mundo de cosas, hay una lucha entre ellos dos, que es más bien entre Saúl contra David, y David huyendo, y David huyendo, y David huyendo, y este hombre persiguiéndolo y buscando cómo matarlo y haciendo guerra contra él, y ya David se empieza a hacer famoso, y ya hay gente que lo sigue, y ya hay gente que lo ve como rey, y se hace toda esta gran división de los de Saúl y los de David, pero David siempre huyendo, tanto que en todo este trajín, que David se va de hecho para Hebrón, se va de la tierra de Judá para Hebrón, y ahí hace vida, ahí se asienta, porque si yo sigo ahí en Judá, este man me va a terminar matando. La cacería de Saúl en contra de él, hubieron oportunidades, 2 o 3, en las que David pudo tomar la vida de Saúl, porque como que se lo pusieron en bandeja de plata y no lo hizo, y siempre dijo, yo no puedo levantar mi mano contra alguien que Dios en su momento ungió, y obviamente le perdona la vida. Bueno,
pasa gran cantidad de cosas antes de que él sea rey. ¿De acuerdo? Ahora, para cuando Saúl está enfurecido contra David y empieza a querer matarlo, está esta pregunta acá que dice, ¿hizo mal David? O sea, hizo desde ese momento hasta, por ejemplo, su ida y que se asentara él en Hebrón, ¿hizo algo David incorrecto para que Saúl lo odie y lo quiera matar? Entonces vamos a leer aquí en 1 Samuel 20:30. Y recuerdan este texto, es cuando ya David y Jonatán son amiguísimos, se aman, etcétera. Jonatán, el hijo de Saúl, ¿verdad? Y ellos están hablando porque ya saben que Saúl quiere matar a David, que ya lo intentó 2 veces. Entonces están hablando de cómo esconderse, de que si se puede o no se puede acercar David a la mesa, cómo estará la cosa por ahí. Y entonces ellos hablan y Jonatán dice, bueno, yo me voy a sentar a la mesa con mi papá, ya viene la luna nueva, etcétera, y voy a ver cómo está la cosa. Si él está así vuelto loco, entonces vamos a hacer una especie de códigos de claves para que usted sepa si puede o no acercarse al palacio. Si usted ve que hay humo negro, salga corriendo. Y si hay humo blanco, se acerca, por así decirlo. Ok, entonces ellos planean esto y ahora están ya en la mesa Saúl y Samuel. Digo, perdón, Saúl y Jonatán. Entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? ¿Por qué pasa esto? Porque Saúl descubre que Jonatán está encubriendo a David, que lo está protegiendo. No sabe dónde, no sabe qué están planeando en realidad, pero él presiente que Jonatán está junto con David, evitando que David llegue ahí, monitoreando el carácter, el modo en el que ande Saúl para proteger la vida de David. Obviamente, Saúl quería tenerlo cerca para matarlo, tenía todo un plan en su cabeza para matarlo. Entonces, cuando él se da cuenta que, que, que Jonatán está protegiendo a David, que están ellos dos juntos planeando cómo burlar este peligro que está representando Saúl para David, se enoja y le pega una gritada en la mesa. Por eso está ahí la imagen de Saúl gritándole a Jonatán. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Algunos enseñan, y yo los he escuchado, que aquí se está hablando de que David tenía un romance con la esposa de Saúl. ¿Por qué? Porque dice, este, hijo de la perversa y rebelde. Ahora, si usted busca en la escritura, por qué Saúl llama a su esposa perversa y rebelde, no va a encontrar un motivo. La escritura no dice absolutamente nada de esta señora. No nos dice que era una terrible ahí, una Jezabel, una loca ahí sin control, nada. La escritura no nos dice que David tuviera un encuentro en ningún momento con la señora de ningún tipo, nada. La escritura no dice nada de eso. Pero entonces hay algunos que dicen, ah, claro, es que David tenía un romance con esta mujer y por eso, y Saúl, el enojo de Saúl es justificado porque este chiquito David le está poniendo el cuerno con la esposa y entonces por eso le dice que usted es hijo de una mujer perversa y rebelde. Y luego le dice, yo sé que elegiste al hijo, o sea, a David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre. Les digo algo, en algunos sectores de excristianos, que ahora pertenecen a unos grupos ahí medios coloridos, y ellos intentan enseñar que David y Jonatán eran homosexuales. Y entonces usan textos como este, otros como que David amó a Jonatán más que al amor de las mujeres. O sea, David entiende que el amor, que lo que hay entre él y Jonatán de fidelidad, de amistad, es más grande que el amor que le puede dar cualquier mujer ahí. No está diciendo que ahora prefiere a los hombres antes que a las mujeres. Para muestra, ya lo vamos a ver. Entonces dice que elegiste a David para tu confusión, para confusión tuya. O sea, ese grupito colorido de ex cristianos o cristianos coloridos, enseña que esa confusión
de la que habla aquí Saúl es que su sexualidad estaba confundida eh, con David, ¿ok? ¿Lo dice la escritura? No. Entonces son todas, vea cómo se utilizan textos como este. Algunos dicen, ah, ok, sí, es que esta mujer era infiel y se acostaba con David y por eso Saúl está tan bravo. Bueno, también sepan que este texto lo utilizan esos chiquillos para decir que David y Jonatán eran homosexuales. Ven cómo no se puede agarrar un texto que no dice algo para usted inventarse una historia así como Saúl. Saúl tiene todo un rollo aquí con David de algo que no está pasando. Nunca sucedió nada. David nunca llegó a quitarle el trono por la fuerza. David no es responsable de lo que las mujeres canten cuando él llega después de matar al gigante, cuando este cobarde, que era el más fuerte y más grande de todos los hebreos, este rey cobarde no quiso enfrentar al gigante. Ahora le molesta que la gente hable de David como lo que es, un héroe que los libró de un gigante que los tenía durante no sé cuántos días amenazando y nadie le hacía frente. Entonces, en la película de este hombre, se enoja con Jonatán y lo insulta, hijo de la perversa y rebelde. Y recuerden, la escritura no dice nada de esta mujer como para que nosotros digamos, ah, sino es que ella era tremenda, desde que vio a David se enamoró de él y lo empezó a seducir y David se fue. No, no hay nada de eso en la escritura, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué puede ser lo que está pasando acá. Y aquí les pongo esto para que lo leamos. Lo que está sucediendo aquí es, y a ustedes les va a sonar algo tan común cuando ya lo veamos de esta manera, esto es un insulto cultural extremo. Saúl usa la figura de la madre para intensificar una humillación a su hijo. Es una vergüenza familiar y política. Lo que está pasando aquí, lo que nos deja ver Saúl es que Jonatán deshonra su linaje al apoyar a David. ¿Por qué, hermanos? Porque en la mente de Saúl, David viene por su trono y como David viene por su trono, ver a su hijo del lado de David es decirle, no te estás dando cuenta que este tipo nos va a quitar el trono y vos que vas a ser el rey ya no lo vas a hacer porque él te va a quitar a mí y también a ti el trono. Entonces le está diciendo, no estás viendo, o sea, cuando habla de esa confusión es porque en su mente hay toda una película desarrollada y en base a esa película es que él reacciona. ¿Por qué? Porque él no entiende cómo su hijo no ve todo lo que él se está imaginando, que solo en la mente de él estaba, ¿ok? Y una paranoia real hay aquí porque Saúl ve la lealtad de Jonatán como una amenaza a la continuidad de su dinastía. Entonces, como él ve a este enemigo en David, ahora Jonatán es mi enemigo porque está protegiendo la vida de él, porque él no está viendo la amenaza que yo sí estoy viendo. ¿Ok? Entonces, toda la paranoia que tiene Saúl en su cabeza explota aquí porque él viene cargando con eso en su mente desde hace mucho, tanto que ya había querido matar a David como hablamos antes. ¿Ok? Entonces, sale un insulto. Vamos a verlo con más detalle. Este insulto que hay aquí lo vamos a ver que en las culturas semíticas, en las culturas estas de Medio Oriente Antiguo era muy común y lo es todavía. Y vamos a ver que es muy común hoy. O sea, el mayor insulto que usted le puede decir a una persona ya está ahí en su cabeza y no lo vamos a decir aquí, pero ahí está. Hijo de tal. Eso es, o sea, porque nadie tolera que le toquen a la mamá. En Mesopotamia, en tablillas asirias, se encuentran expresiones como hijo de una mujer impura, usadas para degradar a un adversario. En la Arabia preislámica, llamar a alguien imbajiyá, hijo de prostituta, era considerado devastador porque implicaba ilegitimidad y deshonra tribal. Bueno, y en la persistencia cultural, o sea, en nuestros tiempos, el patrón de insultar a la madre como máxima ofensa, se mantuvo en muchas lenguas que derivan de todas estas. Entonces, hermanos, lo que hay aquí es un Saúl que insulta a su hijo con el insulto más grande que se pueda hacer ahí. ¿Por qué? Porque la escritura no nos dice más que eso. La escritura no nos habla nada de la muchacha. Entonces, si usted viene a mí a decirme, no, es que David tenía un romance con la esposa de Saúl, y entonces yo le voy a decir, me da el texto. Y si usted me saca a mí este texto, usted no me está diciendo a mí que David tenía una aventura. La Biblia no me está diciendo a mí que David tenía un romance
con la esposa de Saúl. Simplemente nos está diciendo que Saúl insultó a su hijo y le dijo, hijo de tal, tal por cual. Entonces, lo está insultando como un insulto que para esa época y para la nuestra es el peor insulto que usted le puede hacer a alguien. Insultarle a la mamá, no solo insultarle a la mamá, sino que poner a su mamá en una condición de prostituta, de impura, de perversa, de mujer fácil. Eso a cualquiera le ofende, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros vemos que está sucediendo acá. Y subrayo, por favor, la escritura nunca dice que David hasta este punto haya pecado en algo contra Saúl. Nada. Todo lo que nosotros vemos es a un hombre atormentado, a un hombre en su mente con una paranoia en contra de David, a un hombre que se pone celoso porque a David lo quiere la gente, porque acaba de salvarle la corona a este tipo. Y nosotros entendemos que Yahweh lo atormenta a Saúl para llevarlo a un desenlace de juicio por lo que ya se había dictaminado en contra de Saúl, por lo que había hecho en su desobediencia, ¿ok? Entonces, no, hermanos, David no tenía un amorío con la mamá de Jonatán. Jonatán no estaba alcahueteando a su amigo, teniendo una relación romántica con su mamá. Eso no es bíblico. Eso no está en la escritura. ¿Ok? Bien. Esto es solo un paréntesis. Y le titulé Consistencia e Integridad. Dice Pablo en 1 Corintios 4:6. Ustedes conocen ese texto. Es muy fácil decirlo, pero cuando yo quiero enseñar algo que no es y la escritura no me lleva por ahí, vamos a olvidarnos de este texto. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, en mí y en Apolos, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ok, entonces el consejo de Pablo es, hey, no piensen más allá de lo que está escrito. O sea, el Pablo de Costa Rica les diría, deje de andar inventando cosas que la Biblia no dice. Punto. O sea, si usted quiere que esa frase signifique eso, está bien. No lo enseñe porque la escritura no lo dice. O sea, vas a quedar como alguien que supone, en todo caso diga, yo supongo, yo me imagino que ellos tenían un romance. Porque esta frase, bueno, ¿por qué no lo pudo tener con cualquier otro? Porque tiene que ser con David. O sea, si a fin de cuentas usted quiere decir que en esa frase se está afirmando que la esposa de Saúl es una mujer, ¿verdad? Como de la calle. Ahora, si ya usted quiere ser tan atrevido de decir eso de la mujer, ¿cómo quiere sumarle a la ecuación a David? O sea, ¿por qué con David? ¿Por qué no con otro? ¿Por qué? ¿De dónde sacás que era con David con quien andaba? Si ya quieres, ¿verdad? Ser demasiado irresponsable. Entonces, ¿por qué pongo esto? Y dice, ser consistente e íntegro intelectualmente es tomar un texto como este y respetarlo, aunque esto implique que mi doctrina o teoría dependa de decir algo que la escritura simplemente no lo dice o negar lo que sí dice. Si usted va a decir que cree en este texto, en palabras mías, no invente lo que la Biblia no dice. No ande inventando que David tenía un romance con la esposa de Saúl porque la Biblia no lo dice. Ahí yo lo que veo es un insulto. Es un Saúl que se levanta en un momento de ira bravo, desconecta la lengua del cerebro y le dice a su hijo, hijo de tal, ¿por qué andás encubriendo a este infeliz que te quiere quitar el trono a vos? ¿No ves la eso? Punto. Eso fue lo que pasó ahí. Un hombre loco que insulta a su hijo porque en su paranoia se está imaginando cosas que no existen. Y lo mismo con Ruth. O sea, ¿por qué vamos a decir que Ruth no era moabita si la Biblia dice, y no una, sino varias veces, que era moabita? Y la misma Ruth dice, yo voy a su pueblo para que sea mi pueblo, porque no lo era. No era su pueblo, ella no era hebrea, no era judía. Entonces, por eso le dice a su suegra, su pueblo ahora va a ser mi pueblo. Hello, mi pueblo es Moab, soy moabita, pero ahora su pueblo, que no es mío, va a ser mi pueblo. Me voy a hacer a uno de ustedes. ¿Por qué? Porque no lo era, nunca lo fue.
Si no, la frase de Ruth sería, voy a mi pueblo, porque es mi pueblo, porque me dice que me queda aquí si usted sabe que yo soy judía y estaba aquí escampando la hambruna nada más. No, eso no pasa, ¿ok? Era moabita y punto. Eso es lo que dice la escritura. Que si usted se quiere inventar que era hebrea porque el judaísmo le dice a usted que era judía porque no quieren en el linaje de David a alguien moabita, y listo, hágalo. Pero la escritura no lo dice, ¿ok? Si la escritura nos dice que Job no pecó en todo lo que nos está contando que hacía y le pasó, no pecó y punto. Listo. No le busque la quinta pata al gato. La escritura dice que él era recto y que no pecó. Punto. Entonces, no caiga en la trampa esa de algunos sectores del cristianismo de que si a usted le pasan cosas malas, revise que no sea por un pecado. Bueno, Job no. Job, como vimos, que es un personaje de ficción en el que Dios nos quiere apercibir de que cualquiera de esas tragedias le puede pasar a un ser humano, cualquiera de ellas le puede pasar a un ser humano. Entonces, nos prepara y nos dice y nos enseña cómo espera Él que actuemos, ¿verdad? Eso ya lo vimos. No le busque pecados a Job que no están en la escritura. Lo único en lo que es reprendido Job y por lo cual pide perdón es porque en medio del diálogo que se da con sus amigos y con Dios, cuestiona a Dios. Algo muy normal de alguien que le está pasando todo esto, algo que nos pasa a todos nosotros. Se cuestiona a Dios y empieza a hablar de que obviamente vuelve a resaltar que su camino ha sido recto, que no hay pecado en él, y Dios nunca le dice, hey, no, si hay pecado, usted ofrecía sacrificios por sus hijos y eso es pecado. No, la escritura manda en la Torá a que el sacerdote, y él está haciendo una función de sacerdote en su casa, que el sacerdote tiene que hacer un pecado un sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Y en el pensamiento de Job es, voy a hacer un sacrificio, voy a hacer sacrificios por todos ellos, por si en su ignorancia hayan pecado, porque él no afirma que pecaron. Él dice, por si alguno de ellos en su corazón haya blasfemado contra Dios. Está haciendo lo que la escritura manda hacer luego en la Torá. Está haciendo un sacrificio por pecados de ignorancia de sus hijos. Está cumpliendo su rol de sacerdote de su casa, no está pecando con eso. Pero bueno, si usted se quiere poner a decir, no, es que eso es pecado y por eso le vino, buscarle explicaciones de qué le pasó a Job en cosas que no están en la Biblia. La misma Biblia, ojo, y por eso lo puse al final, o negando lo que la misma Biblia dice cuando dice, no pecó Job, no pecó Job de palabra, no pecó Job con sus hechos, punto. Le vino porque le vino, porque Dios nos quiere enseñar algo a través de lo que pasa con Job. ¿Ok? Hermanos, no inventen, no inventemos, no escuchemos a personas que inventen cosas que la escritura no dice. ¿Ok? Entonces, la escritura no dice que David se acostara con la esposa de Saúl. Punto. La escritura no dice que Ruth fuera una judía que se fue a vivir a Moab y por eso se le llama moabita. No. La escritura lo que dice es que era moabita. ¿Ven? Y vamos entonces a ver algunos de los pecaditos de David. Qué lindo, ahí está sentado como viendo la lista. Ay, mire, todo eso dice. Este, y vamos a iniciar, bueno, les voy a leer rápido la lista. Aquí vamos a aclarar algo que nos había preguntado, no sé si fue Mario Carmenza de lo del arca, ¿verdad? Cuando muere Usa. Ya lo vamos a ver. Bueno, Davidcito practicó la poligamia, lo cual es algo que Dios nunca, y si bien no vamos a encontrar a Dios reprendiendo a David por eso, sino más bien que lo reprende en el caso de Urias, porque ya ahí se le fue la mano, vamos a ver que esto a David le costó carísimo. Pero David practicó la poligamia y eso es lo primero que vamos a ver de él. Tras el traslado del arca y la muerte de Usa, ya vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Hubo crueldad contra los moabitas. Eso nada más se lo voy a comentar. No, creo que no lo puse en los textos. Acumulo de riquezas. David acumuló riquezas siendo rey, no solo su hijo. Adulterio y asesinato de Urías, el que todos recuerdan, ¿verdad? Pasividad en el caso de Amnón y Tamar, falta de liderazgo en la reunificación, eso es después de Absalón. El censo del pueblo, que también ya ustedes lo vimos, que Raimi nos lo había enseñado súper súper bien.
Y luego hay un menosprecio por Yahweh en su sucesión. ¿Ok? Vamos a ir viendo una por una. Poligamia. El hermano David dice en 2 Samuel 3, 2 al 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. ¿Recuerdan? David se tiene que ir de Judá porque si se queda, Saúl lo va a matar. Huye a Hebrón, ahí se instala y ahí David ya las cabras se le volvieron locas. Y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón de Ainoam, Jezreelita. Cuenten una. Su segundo, Kileab de Abigail, dos, que era mujer de Nabal, el de Carmel. El hombre ya había muerto. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Vean que se está casando con chiquillas que no son hebreas. El cuarto, Adonías, hijo de Agit, cuatro. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Ahí tiene él seis chiquillas, seis, ¿verdad? Seis mujeres. En Judá dejó a Mical, se llamaba la hija de Saúl con la que estaba casado. Se la justifico porque Saúl, en medio de su loquera, se la da por esposa a otro hombre. O sea, se la quitó a David y se la dio a otro hombre. Entonces, bueno, ¿y qué va a hacer David? Ya aquí se armó un desorden y a esta mujer se la quitan. También ya había sucedido una ruptura entre ellos dos cuando David logra traer el arca a Judá. ¿Se acuerdan que él viene danzando con el arca y hay un fiestón y él viene bailando delante de todos y esta muchacha Mical lo empezó a ver con menosprecio, en su corazón lo menospreció porque dijo, viejo ridículo este bailando ahí en medio del pueblo y David, algo se rompe ahí entre ellos, porque David de hecho le contesta, si es a causa de Yahweh, incluso peor que eso me voy a hacer si tengo que hacerlo. Entonces, bueno, pero el punto es que vemos que Davidcito, de aquí ya tiene seis mujeres y con las seis tiene hijos. Luego súmele a la que viene, ¿verdad? A Betsabé, siete. Y Mical, que ya te había tenido, pero o sea, podemos dejarlo fuera de la lista si le dan ocho. Lo cierto es que estas fueron en simultáneo. Ya a Mical se la quitaron, ya no está con ella, Saúl se la dio por esposa a otro tipo por allá, y ahora sí, pero está casado con todas estas al mismo tiempo y luego suma en la lista a Betsabé. Eso tiene un nombre, mis hermanos, y ese nombre es poligamia. Algo que Dios prohíbe en su palabra. Recuerdan que no tendrán muchas mujeres, el rey no tendrá para sí muchas mujeres, etcétera. Ya una es mucho, hermanos. Ya dos, hay que estar loco. Bueno, este hombre tenía el siete, ¿verdad? No le llegó a los talones a su hijito, pero tuvo siete esposas. Si bien, como les decía antes, Dios no tenemos un texto donde llegue y a través de un profeta reprenda a David por esto y lo regañe, lo que esto le trajo a David es mejor lo hubieran regañado y hubiera dejado a toda y se quedaba con una a todo lo que le pasó a este hombre por estos desórdenes que hizo. ¿Ok? Primer cosilla que le tenemos ahí en la lista a David. Luego tenemos la muerte de Usa y aquí vamos a responder a la pregunta que se hizo la otra vez. ¿Qué pasa? David quiere traer el arca de vuelta a la tierra de Judá, ¿verdad? Para ponerlo en la tienda hermosa que él había levantado para Yahweh. Y se dispone en su corazón traerla. Y dice la escritura en 2 Samuel 6:3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, vean la imagen, tal cual, así es, sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, perdón, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Ven los bueyes ahí? Jalando en un carro el arca. Dice Éxodo 25, 14 al 15.
y meterá las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Cuando Dios manda hacer el arca, cuando le da el diseño a Moisés, le dice que le pongan las esquinas unas argollitas para que por esas argollas metan unas barras de madera para que los levitas encargados de cargaran en sus hombros el arca, agarrando las barras, uno adelante, uno atrás, uno adelante, uno atrás, para que la pudieran mover cuando tuvieran que moverla. Dios dio una orden de cómo se tiene que mover el arca. ¿Qué hizo este compa? No, no, hombre, ¿cómo vamos a moverse mucho? Esto es larguísimo. Vamos a durar Navidad. Estos manes van a estar parando por el cansancio, nos van a atrasar, nos va a llover. Vamos a durar Navidad, dije. Este, no, 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 pongamos esta vaina en un carro y, ojo, hermanos, los jalaban bueyes. Los puso a bueyes a jalar el carro. O sea, no solo le quitó, lo puso en un carro, digamos que ponga un carro y lo ponga y ponga a los levitas a jalar ese carro, yo digo, "Ey", y como que quiso, no, 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 pues de plano bueyes. Pongamos un ganado a jalar el arca, no a los levitas. Esto hizo el hermano David. Pero ¿a qué concha la este hombre? David pasa lo de Uz. De hecho, cuando el texto habla de que está moviendo el arca y Uz se acerca, dice que es que los bueyes resbalaban. Van por una especie de colina, que el camino tal vez está ahí medio raro, y no es lo mismo usted o cuatro hombres caminando, jalando eso en medio de un terreno difícil, no va a pasar más mayor cosa que unos bueyes y una carreta. O sea, el buey se va a hacer para cualquier lado, la carreta se va a hacer para cualquier lado y ahí es donde entonces el arca se está cayendo y llega este hombre usa y la toca para que no se caiga y murió. Ahora, ¿qué pasa más adelante en Primera de Crónicas 15, del 11 al 13? Porque en Samuel se nos cuenta esto, pero nada más dice que ya luego David la trajo. Hubo gran bendición en la casa donde la dejaron y entonces él dijo, no, hombre, ahora sí traigámosla. Y no dice cómo, pero aquí sí nos dice cómo la trajeron. Dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos, vean la diferencia. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Yahweh, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vea qué cáscara la este chavalo. Pues por no haberlo hecho así, vosotros, no nosotros, vosotros la primera vez. Yo entiendo que él aquí está diciendo, que tenían que llevarlo ustedes en los hombros, no un carro con bueyes. Y aunque él participó porque iba delante de la caravana ahí cantando y en su vaina, en su fiesta, de tal vez él puede estar pensando, ¿y por qué no me lo dijeron? Bueno, es responsabilidad del rey conocer la Torá, eso lo dice la misma Torá. Él se saca de la ecuación, no importa, vamos a obviar eso, pero dice, hecho así vosotros la primera vez, Yahweh nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David reconoce que transportó de una manera incorrecta el arca y dice, bueno, vamos de nuevo muchachos, pero ahora sí vamos a hacerlo como Dios dijo que había que hacerlo, o sea, no era menor, o sea, si Dios dijo, hey, en los hombros de los levitas, así se transporta el arca, no en una carreta con bueyes, como que si fuera caña o café. David lo reconoce y dice, bueno, no le buscamos según su ordenanza. David se equivocó, todos se equivocaron. Posiblemente, y tenés un rey al frente diciéndote, hey, llevemos esa vaina, aquí está el carro nuevo, aquí están los bueyes, los mejores, los más lindos, los más bonitos, recién bañados. Me imagino que los levitas dijeron, "Oye, no, sí, pongámosla ahí porque ¿quién le quiere decir a este hombre que no? No sé. David luego le echa la culpa a ellos como diciendo, no, no, por no hacerlo ustedes bien, vea lo que pasó. El caso es que David participó en un pecado. ¿Por qué? Porque hizo algo no conforme a la ley, lo reconoce luego, y a causa de eso, hermanos, es que muere este varón. Eh,
¿Es culpable este varón? Ya habíamos visto, de sí, no tenía que dejar que se cayera esa vaina y ver a David como la junta. ¿Por qué? Porque el hermanito David fue el que decidió llevarla así. Entonces, si se cae y él empieza, ay, ¿y ahora qué? David, solucione, papi, porque usted fue el que dijo que trajeran eso, una carreta con bueyes, cuando Dios dijo que lo que va en los hombros, con las varas, en los hombros de los levitas. Bueno, entonces este hombre la toca, muere, eh, se acabó la fiesta, ahí se acabó el carnaval, todo mundo triste para su casa y el arca para la casa de Obed. Eh, Hubo un pecado, hubo algo incorrecto delante de los ojos de Yahweh, de una ordenanza que él dio. Hermano, las cosas de Yahweh se hacen como él dijo, ¿ok? Punto. Aquí no importa la buena intención de David, no importa si el carro era nuevo y los bueyes eran los más bellos del planeta. El arca se lleva como Dios dijo que se lleva o no se lleva. Algo malo va a pasar. ¿Ok? Lo reconoce David y sabe que pecó. Sabe que no hicieron conforme a la ordenanza de Dios. Amén. Ok, esto lo pongo acá no para que entremos en discusión de que si estos moabitas tenían que morir o no, si Dios mandó a David a exterminarlos o no, la escritura no lo dice, que Dios haya mandado a David a matar a estos moabitas, como tampoco dice que los mandó a matar a amanecitas. Lo cierto es que eran pueblos que vivían en constante guerra con Israel. Y lo que pasa aquí, y por eso lo puse, es porque hay formas. No sé si ustedes alguna vez vieron una película que se llama Troya, de Brad Pitt. Hay una parte en que Brad Pitt, o Aquiles en este caso, mata a Héctor, que era el hijo del rey de Troya. Era el mejor guerrero que había en la tierra, después de Aquiles, obviamente. Bueno, se enfrentan, lo mata porque, ya no voy a contar la película, lo mata. Se lo lleva para el campamento arrastrado, ahí se ve la imagen bien grotesca donde lo lleva arrastrado un carruaje en la tierra. Y en la noche se presenta a escondidas en la tienda de Aquiles el rey de Troya, el papá del joven muerto, y llega a tener un diálogo con Aquiles pidiéndole que por favor lo deje llevarse a su muerto y enterrarlo y darle los honores. O sea, te llevaste el cuerpo de mi hijo, o sea, me lo quitó y no puedo darle cristiana sepultura. Entonces llega a pedirle el cuerpo y aquí les accede, pero en un momento llega y le dice, si yo lo dejo a usted llevarse el cuerpo del muchacho, o sea, tiene que saber algo, mañana en la mañana usted va a seguir siendo mi enemigo. O sea, no piense que yo lo deje llevárselo, es que ya somos compas. Y el tipo este viejo y sabio llega y le dice, usted en esta noche, en este momento, sigue siendo mi enemigo. Y le dice, pero aún los enemigos pueden mostrar respeto. La mejor frase de la película. O sea, ¿cómo mañana vamos a ser enemigos? No, no, ahorita somos enemigos, pero aún siendo enemigos podemos mostrar respeto. Muestre respeto y déjeme enterrar a mi hijo, así como yo dejaría enterrar a todos los griegos que mueran afuera de mis murallas. Bueno, David va a la guerra y vea lo que dice acá. Él vence a los moabitas y dice, derrotó también a los de Moab. Ojo, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Él ya ganó la guerra y en lugar de matar a todos o a la mitad o a llevarse a algunos, los tira en la tierra y los empieza a medir con cuerdas. Y dice que el que medía 2 cordeles lo mataba y el que medía un cordel lo dejaba vivo. O sea, hizo una especie de lotería con los moabitas tirados en la tierra. Imagínese lo que está sintiendo un moabita de ver dónde viene allá, por allá, midiendo a cada uno y matando a uno, dejando vivo al otro, matando a uno. Una actitud que uno diría, qué raro, ¿por qué hacer algo como esto? O sea, si Dios los mandó a matar y matarlos a todos, mátelos a todos. Ahora, si Dios lo mandó a matar a algunos y a dejar de siervos para que le paguen impuesto a otros, que no está en la escritura, pues hágalo, pero
¿por qué los tiras a tierra y los medís con cordeles? O sea, de dónde saca David esta práctica tan extraña, tan puede verse como algo brutal de medio, algo que inclusive hablando de guerra, no muestra respeto alguno. Y no digo que eran santas palomas los de Moab o lo que sea. El hecho es que sí, a Moab se le había prometido un juicio. Creo yo que es espiritual y tiene que ver más con una derrota espiritual de todo lo que pudiera representar Moab, como también lo hay para Babilonia, como también lo hay para Egipto, en un ámbito espiritual que se cumple, sabemos nosotros en nuestro Mesías. Pero más allá de eso, lo que David practica aquí es algo grotesco, es algo cruel, o sea, es algo que no está a la altura de alguien, a no ser de que Dios se lo pida, que yo nunca he visto a Dios pidiendo algo como esto. Pide que se erradique porque Dios conoce que si usted deja algo, ese algo se le viene luego en contra del pueblo. De hecho, el mismo Dios en algún momento usó a los moabitas para llevar juicio contra Israel. Pero lo que hace David de humillar, de pasar por una situación tan extrema a alguien que ya derrotó, no es algo que yo haya visto en el corazón de Dios para con alguien, para con un pueblo. Y no es algo que en la escritura nosotros veamos que Dios mandó a hacer a David. Vaya, tírelos a tierra, mídalos, uno muerto, otro vivo, uno muerto, otro vivo, y déjelos como siervos suyos. Solo hay una ocasión, me parece que Dios manda a su pueblo a Canaán. A los pueblos de Canaán les dice que no quede nadie, pero a los de las lejanías de Canaán, cuando tuvieran que enfrentarlos, sí dice que tomen a sus mujeres, a sus cosas, a los niños, que no los maten, sino que los tomen para que les sirvan. Tampoco es que los van a hacer esclavos como lo eran ellos en Egipto, porque el servir, recuerden que en la misma Torá, cuando alguien de Israel tiene un siervo, se le dan instrucciones de cómo lo tiene que tratar. Nada de latigazos, no, no, se le tiene que tratar dignamente. Inclusive se habla en algunos casos de retribución monetaria. ¿Ok? La esclavitud en la escritura no es la esclavitud que usted y yo tenemos en la mente de la esclavitud del sur de Estados Unidos, ¿verdad? Durante la guerra civil, donde lo que le hacían a esas personas era atroz. Pero bueno, entonces vemos un trato un poco brutal de David hacia estos enemigos vencidos, ¿ok? Acúmulo de riquezas. En Primera de Crónicas 29, 3 y 4 dice, además de esto, por cuanto tengo, está David hablando de lo que se está destinando para la construcción del templo. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto por la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, o sea, el hermanito tenía un tesoro particular, oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata, perdón, de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Entonces, David había reservado para el templo riqueza. Y luego dice, y de mi tesoro particular, o sea, del personal, de mi orito, del orito que tengo para mí, le voy a dar para el templo también, aparte del que ya había designado esto, esto y esto. David cuando saqueaba una nación, acumulaba también oro y plata y eso y lo santificaba para cuando se construyera el templo que él siempre tuvo en su mente hacer. Pero ven, tenía un tesoro particular y por lo menos no dice la escritura, no lo voy a afirmar tampoco yo, pero no dice que haya dado todo su tesoro particular. Por ahí se dejó algunas monedillas, no lo sé, tal vez no, pero sí tenía un tesoro particular. Y de ese tesoro dio 3.000 talentos de oro y 7.000 talentos de plata. Aquí se les va a parar el pelo. Dice Deuteronomio 17:17, ni tomará para sí, hablando del rey, ya lo hemos visto, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces David, hey, Yahweh dijo que no tuviera 7 esposas y que no hiciera para sí, que no acumulara para sí oro y plata. Bueno, pues el hombre tenía un tesoro personal.
Hermano, según el peso en oro y plata, peso, ¿verdad? Porque las medidas que él da de lo que donó se entienden en peso, el peso. Según el peso en oro y plata, el precio de hoy, al precio de hoy, David donó lo que hoy serían casi 14.000 millones de dólares en oro y plata. Ese era el tesoro personal o parte, porque no sabemos si lo donó todo, yo sospecho que no, pero más o menos lo que él dona para el templo equivalen hoy a 14.000 millones de dólares. O sea, estaría en la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta. La donación, ojo, sin saber nosotros cuánto tenía, cuánto le quedó en su pequeño tesoro personal. Bueno, Dios había dicho que no acumulara el rey riquezas. Y el hermano David acumuló riquezas al punto que pudo dar esta pequeña donación al templo, este pequeño ofrenda. ¿Ok? Bien, otro pecadillo por ahí de David. Ok, viene el que todos recuerdan, el adulterio y asesinato de Urías. Segunda de Samuel 11, del 2 al 5 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Por qué no se bañará adentro? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió, ven cómo se repite eso de alguien no hebreo dentro del pueblo, porque es recibido todo aquel que quiera seguir a Dios. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ojo, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, qué linda. Y concibió la mujer, hasta ahí todo iba bien, aquí se le complicó todo a David. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. O sea, en la mente de David la tomó por mujer a una mujer casada con alguien que está peleando en su ejército sus guerras, mientras él está ahí en el palacio comiendo uvas, y a la mujer. Y el problema fue que la dejó embarazada. Y ahí seguro dijo, "Ay, ahora sí se complicó esta vaina. Me van a matar. Porque, ¿qué dice la ley? ¿Qué había que hacer con este rey, hermanos? Había que matarlo. Y entonces, Apedrearlo. claro, ¿qué dice David? Empieza entonces, ya ustedes saben la historia, a maquinar cómo deshacerse de Urías. ¿Por qué? Porque el aborto no era algo que se practicara en ese momento ni que fuera a practicar David. Mejor mato al otro. Entonces empieza a maquinar, ¿verdad? Ya ustedes saben la historia, lo pone como carne de cañón en la guerra para que sí o sí muera en la primera batalla. Y así pasa, muere. Ya, bueno, ya, y muerto el rey, viva el rey, ¿verdad? El muerto al hoyo. Y entonces, muerto Urias, ya, ya, y la chiquita quedó viuda, puede casarse. Vamos a hacer, súmeme la octava y se trae a Betsabé para Palacio y se casa con ella. Ya saben la historia, el hijo muere, luego bueno, como es su esposa, luego ya tiene a Salomón con ella, y etcétera. ¿Ok? Pero entonces David hace lo que para muchos es el más fuerte de todos. Para mí, ya la venía pateando afuera desde hace rato, desde que decidió tener 7 esposas, desde que decidió acumular riquezas, desde que nos muestra ahí una especie de barbarie contra sus enemigos, todo inmisericordia, pero bueno, le pone ahí un puntito más a la lista de un pecado bravo, ya tiene un homicidio en sus manos, ya tiene adulterio, ya tenía fornicación, ya tiene adulterio en sus manos, y sigue Davidcito, ¿verdad? Ampliando la lista de cosillas reprobables. Bien, ¿qué pasa luego? Y aquí le puse a esto pasividad en el caso de Amón y Tamar. Eh, Parece que David, aunque de boca amaba a Yahweh y hablaba tan bello de su ley, posiblemente esas cosas se escribieron tal vez antes de que todo esto empiece a pasar, no lo sé. O no sé si ya era el rey y en arrepentimiento, porque sí, sí vemos en la escritura arrepentimiento genuino de David,
si era un hombre que reconocía sus faltas y se humillaba delante de Dios y por lo menos no vemos que las volviera a cometer, pero es un poquillo chocante, ¿verdad? Ver cómo hablaba él acerca de la Torah y a la vez tenía un irrespeto completo a la Torah en muchísimas cosas. Aquí vamos a ver otro ejemplo. En 2 de Samuel 13, 14 al 15 dice, mas él no la quiso oír. Este es Amnón, violando a su hermana Tamar. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Y ojo lo que pasa luego. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Aquí pasan varias cosas. Estos son medios hermanos. Tamar y Absalón, que ya va a entrar en la historia, Tamar y Absalón son hijos de la misma mujer, hijos de David. Amnón es hijo de otra mujer, también hijo de David. Si nosotros nos vamos para atrás en este texto, Amnón en un momento llama a su amigo y le dice, man, estoy enfermo de amor por la hermana de Absalón. No dice por mi hermana. Y eso era algo muy común. Yo tengo una hermana que no es hija de mi mamá y jamás en la vida he permitido, ni por la mente me ha pasado verla como media hermana. Ella es mi hermana y punto. Bueno, en otras culturas eso no se daba así. Y no, y hoy en día usted en muchos casos lo ve que no es así. Esa es la es hija de mi papá o hija de mi mamá, etcétera. Dije que no era hija de mi mamá, no, no es hija de mi papá, perdón. Este hombre se refiere a Tamar como la hermana de Absalón. Desde un inicio uno ve ahí como que, hey, man, es tu hermana, compa, es su hermana. No, la hermana de Absalón. Se acerca a ella, planea con este amigo cómo engañar a la chiquilla ¿verdad? Para ver qué pasa. Obviamente ella lo rechaza, le dice que no, inclusive ella asustada le dice, hey, pero vean que hasta se podía ver como algo normal. Le dice, pídame al rey para mujer, él no me va a negar a usted. O sea, vaya, dígale a su papá, hey, quiero a mi hermanilla como esposa, y él le va a decir, sí, sí, él, que David estaba vuelto, estaba loco. Ella le dice, hágalo así, tal vez lo dice para zafar de la situación, no sé, pero se lo dice, el hombre la agarra por la fuerza y la viola. ¿Ok? Y entonces, luego de que lo hace, le agarra odio. Y dice la escritura, más odio que el amor con que supuestamente es más bien el deseo. O sea, el odio que le agarró fue más grande que el deseo que tuvo por ella, porque amor nunca tuvo. Bien, esto sucede. ¿Qué pasa luego? Tamar llega a la casa de Absalón y cuando ya Absalón sabía que había algo extraño, que el man la veía con ojitos raros a la chiquilla y, y posiblemente Absalón ya andaba ahí sobre la jugada. Cuando ella llega destrozada de su hermano y ella le cuenta todo, a Absalón, ¿verdad? Era como ese calculador que dice, la venganza es un plato que se sirve frío. Tranquila, mi hermanita, vaya, todo va a estar bien, mi amor, no pasa nada. ¿Listo? Tranquilo, Absalón, sereno. David se llega a enterar y dice la escritura en 2 Samuel 13:21, y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. Qué bueno, si es para enojarse. Luego tengo este texto en 2 Samuel 13:23, 2 versículos después. Aconteció pasados 2 años, entonces aquí hay que parar, y aunque hayan solo 2 versículos, usted tiene que parar y decir, hey, pasaron 2 años y ¿qué pasó? Ok, David se enojó mucho y ¿qué pasó? Se enojó mucho y ¿qué hizo? O sea, uno de sus hijos acaba de violar a su hermana y no solo la violó, sino que después de que la violó la desechó, le dijo, uy, váyase porque la aborrezco, la odio. ¿Y qué hizo David? Se enojó. Ah, bueno, dicen, se enojó y ya. O sea, no, es el papá, es el rey y se enojó nada más. Absalón.
que come la venganza en frío, lleva 2 años viendo a su papá hacer nada, viendo al rey hacer nada, con un hermano que violó a su hermana y que después de violarla, la aborreció, como que si fuera un trapo viejo la echó. Absalón lleva 2 años aguantando esto de ver a su papá sin hacer absolutamente nada. Mari, Sí, sí, que según la ley que David conocía, el hijo tenía que morir y ella tenía que ser restituida, pues, por lo que hizo. Pero David no hizo nada. amén. Ya vamos a eso, está en la que sigue, creo. Segunda de Samuel 13:23 dice, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Balasor que están junto a Efraín y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Absalón lleva 2 años ver a su papá no hacer nada y en algún momento dice, no, no hizo nada, lo hago yo. Y planea una reunión con todos los hermanos y persuade a David de que Amnón vaya a esa reunión porque David no lo iba a dejar ir. David sabe que hay algo ahí. O sea, no hizo nada con la violación, no le hizo nada a Amnón. Tampoco ha hecho nada en 2 años que él sabe que Absalón se la tiene cantada sin decírselo a su hermano. Él sabe que Absalón tiene ese odio ahí. David todavía no ha hecho nada. No lo quiere dejar ir. Este Absalón lo insiste tanto que David al final, bueno, que vaya Amnón también a la fiesta que usted va a hacer con todos los hermanos. Y ahí le dice a sus siervos, cuando ya este man Amnón esté pasadito de trago, borrachín, mátenlo. Tranquilos, si alguien les dice algo, ustedes van a decir que fue una orden mía. O sea, yo voy a echar para adelante, yo no voy a decir, ay, eso es cobarde, yo no me voy a esconder, porque esto yo lo estoy haciendo por lo que le hizo mi hermano. Y así sucedió, mataron así. Luego le dicen al rey, hey, como todos los hijos estaban y todos los hijos presenciaron eso, alguien llega a informarle, hey, mataron a todos sus hijos. Absalón y David se mueren, ¿verdad? Obviamente. Ya después le dicen, no, no, hey, no, llega otro y le dice, no, solamente fue que Absalón mató a Amnón. El llora a Amnón y toda la cuestión, ¿verdad? La tristeza de David porque ahora tiene un hijo muerto. Vamos entonces a la Torá, ¿ok? ¿Qué dice la Torá cuando algo como lo que hizo Amnón le pasa a una joven? Deuteronomio 22, 25, 29 dice, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. O sea, a esa mujer la mataron. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. ¿Ok? En la historia esta nos dice que el plan era este, Amnón se va a hacer el enfermo y va a mandar a llamar a Tamar que le venga a preparar algún un caldo de pollo, porque está enfermo, ¿verdad? Ella llega porque la envía el rey, vaya, cuida a su hermano, hágale ahí algo para que se cure ese chaval. Cuando ella llega a la casa de Amnón, Amnón le dice a todos los de la casa, los siervos que tienen ahí, obvio, si es un príncipe, váyanse, déjenme solo con mi hermana. Los echa de la casa. Y estando solo con su hermana es que pasa lo que vimos. O sea, no fue en el campo, pero sí la aisló de la gente. No había a quien pedir ayuda porque él echó a todos de la casa. Se me van todos para la casa, ya hoy salieron temprano, los vemos mañana. Y estando solo con su hermana en su casa, pasa lo que vimos. Entonces, no es una mujer desposada, pero sí hay o sea, sí la forza a estar con ella estando sola. Entonces, para mí aplica en la primera, debe morir. Ahora hay otro caso, dice, cuando algún hombre hallare a una joven virgen, que es este caso, que no fuere desposada,
y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, vean que aquí no nos habla de una violación, sino que un hombre que está tomando una virgen y se acuesta con ella. No dice que la está forzando, no dice que la joven dé gritos de ayuda, no. Aquí parece que hubo consentimiento. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, la dote, y ella será su mujer por cuanto la humilló. O sea, no se esperó a estar unidos como debe ser. La humilló en cuanto a esto, dice, y no la podrá despedir en todos sus días. O sea, no es que usted, ay, es que yo ella era muy joven y me gustaba y no, 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 papito. Si usted agarró una virgen y la engatusó, lo que fuera, o la otra también quiso porque era tremenda, lo que sea, eso no importa. Si usted toma una virgen y se acostó con ella y los descubren, no, no estamos hablando de una violación. Entonces, usted tiene que hacerse responsable de ella y no la puede despedir. O sea, si no lo hizo conscientemente, o sea, si conscientemente en su cabeza no estaba el dejar al hombre, a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si eso no estaba en su mente, sino solo las hormonas, lo siento, mi hijo. Usted ahora, ese tomará al hombre a su mujer, lo va a hacer con ella porque ya le quitó su honra y se tiene que casar con ella. Entonces, este tipo, en ambos casos, peca. La tomó a la fuerza, aunque no estaba desposada, la tomó a la fuerza. Y luego de que la tomó a la fuerza, la muchacha no tenía quien gritarle por ayuda. Luego de que la toma a la fuerza, la echa como un trapo viejo. Porque si acaso Tamar hubiera consentido eso, que no lo fue, si acaso hubiera consentido eso al descubrirse, porque se descubrió por Absalón, él tenía que tomarla por mujer, darle a su papá la plata, eso no iba a pasar, pero tenía que tomarla por mujer y nunca jamás la podía despedir en todos sus días por cuanto la humilló. Él no hizo nada y David sabía lo que tenía que pasar con este muchacho. Absalón sabía lo que tenía que pasar con este muchacho. Tamar sabía lo que tenía que pasar con este muchacho. De hecho, Tamar le dice, mi hermano, no haga eso, porque usted se va a convertir en alguien depravado o despreciado. No recuerdo bien la palabra que ella le dice por el pueblo. Todos sabían lo que tenía que pasar con este muchacho. Este muchacho tenía que morir o en su defecto, tenía que hacerse responsable de su hermana y no echarla y aborrecerla como lo hizo. ¿Ok? Pero David no hizo nada. Segunda de Samuel 13:28 dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, o sea, cuando esté borracho, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Vea, aquí vemos un ejemplo del esfuerzo y sé valiente mal aplicado. ¿Se acuerdan? Que eso se lo dice Dios a Josué, esfuérzate en hacer todo lo que está en la ley, en cumplir todo lo que yo le mandé, no en matar al hermano del otro. Pero ahí está mal aplicado, así como se mal aplica en todo lado. Esforzados pues y sed valientes. Y Pablo también, o sea, la condición de la mujer cuando perdía la virginidad, ¿verdad? La condición en que la mujer quedaba. O sea, que al rey le importó más el valor de su hijo varón que la misma condición de su hija, que era como encadenarla a una vida que ella no había elegido, pues. De hecho, en la escritura dice que cuando un hombre se casaba con una mujer y hallar en ella algo impuro, indigno, este iba a ser un caso, porque todo esto David lo encubrió. Y cuando esta muchacha llegue a desposarse con alguien y ese alguien descubra que esta muchacha, ¿verdad? Ya pasó por donde asustan, la podía deshonrar, la podía despreciar con justa razón porque ella lo está engañando, no se está casando virgen con el man. En 2 de Samuel 13:39, vean todo lo que ya pasó por este pelele de rey y de padre que no pudo aplicar la ley de Dios a sus hijos. O sea, esto aplica para todos, pero para mis hijos no, como Dios voy yo a, no, es que es mío.
No, o sea, el del vecino sí, es más, yo tiro la primera piedra, pero no, al mío no. En 2 Samuel 3:79 dice, y el rey David ya murió Amnón, Absalón lo mandó a matar. Se arma un desorden ahí, ¿verdad? Y Absalón huye y toda la cuestión, y David está ahí, así como en la foto, todo derrotado, ve al arpa donde está ahí tirada a la par. Dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. O sea, ya se le pasó la tristeza por la muerte de Amnón y ahora es lo que desea es ver a su hijito Absalón. Este es el ser más alcahueta que yo he visto en la vida. ¿Qué tenía que pasar con Absalón? Absalón le quitó la vida a otro y la escritura es clara. Usted le quita la vida a un hermano, tiene que morir. O sea, David una la embarra con la otra y la otra la embarra con la otra. Y este tipo, este rey que mata gigante, que conquista pueblos, no sabe manejar su casa. Tiene un completo desorden en su casa. Un hijo le mata a un hijo le viola a una hija. David no hace nada, se queda callado, les encubre el pecado. Si a alguien le tenía que caer todo lo de Salomón, si alguien estaba encubriendo el pecado de sus hijos, no era Job, era este chaval, es David. Están cubriéndole a sus hijos cuanta cosa se le ocurra a usted que pueda encubrirle un papá a un hijo. Cualquier pecado. Aquí cubrimos, aquí metemos debajo de la alfombra violaciones, asesinatos, rebeliones, lo que usted quiera. Era un tipo que no tenía carácter, era un tipo que no tenía para aplicarlo en su vida el respeto con el que hablaba y escribía acerca de la ley de Dios. La ley de Dios es maravillosa y qué belleza, pero voy a acumular riqueza, voy a tener muchas esposas, voy a dejar que mi hijo viole a su hermana y no hago nada, voy a dejar que uno mate al otro y no hago nada. Ese era también David. ¿Ok? Por eso les digo, no sé en qué momento de su vida, si ya pasó por el arrepentimiento y entendió que a la ley de Dios hay que obedecerle, que en ella hay delicia y hay vida, y que cuando usted no la obedece le pasa el desastre que le pasa a David, no sé si al final lo entendió y empezó a escribir, o se le escribió antes en su etapa en la que vemos que no había hecho nada malo y que era alguien que agradaba a Saúl, que agradaba a la gente y que agradaba a Dios y por eso fue ungido. No sé en qué momento de su historia escribió, pero sí sabemos que en algún momento de su historia tenía muy en poco este hombre guardar la Torá. Le importaba poco. O sea, cuando afectaba a su entorno personal, le importaba poco obedecer a Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra falta hizo David, dice, de liderazgo en la reunificación? A raíz de esto que acabamos de ver, el pueblo se dividió. Unos estaban con Absalón, Absalón hace una revuelta para ir en contra de su padre. Este, mucho pueblo apoya a Absalón porque ven en Absalón una causa justa. No, este hombre lo que hizo fue cumplir Torá, mató al que violó a su hermana. Y la Torá nos dice que al que viola a una mujer y tras de eso la desecha como un perro, hay que matarlo. Entonces ven una causa justificada en Absalón. No hay una causa justificada porque para todo eso había que llevarlos a los sacerdotes a juzgar el asunto. Todo lo que no hizo David, por lo menos Absalón tuvo que haberlo hecho y no tomar la venganza por sus manos, que fue lo que hizo al final. Pero en todo caso se divide el pueblo y se arma, ¿verdad? La que le conté. Absalón reúne gente, ya tiene su ejército, o sea, David no quiere enfrentarlo porque es su hijo y este hombre es un cobarde, un pelele. Y entonces pasan estas cosas. Hay un tipo que se llama Joab, que parece que sí los tenía bien puestos, era el que los tenía bien puestos ahí en la corte, y dice en 2 Samuel 19, 4 al 6, mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón ya murió. Hijo mío Absalón murió huyendo de una persecución que estaban haciendo los afines a David, porque este cobarde no hacía nada. Se enredó ahí en unas ramas en el pelo y quedó ahí colgando y lo mataron. Entonces ya David se enteró que murió y entonces está lamentándolo. Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío.
Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas. ¿Ve cómo le hablaba este hombre al rey? Y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. ¿Por qué? Porque Absalón los iba a matar a todos. Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, estarías contento. Uf, cachetada le dio en el hocico. O sea, Absalón se rebeló, tomó la justicia por sus manos y no le bastó matar a su hermano, o sea, digamos que ya ojo por ojo, cálmese. No, dice, yo sé que esto va a ser un tanate y la verdad es que ya ahora tengo un odio contra mi papá porque en 2 años no hizo nada y matar a mi hermano no me calmó este odio, voy por él. Ay, bueno, ya hay una rebelión en contra del rey. Ya esto es algo todavía que escala. Divide al pueblo, hermanos. Hace su propio ejército en contra de David. Todo esto está pasando y mientras todo esto está pasando y este tipo cobarde no hace nada, los otros, sus siervos, toman acción y le hacen frente a Absalón y al final logran derrotarlo y él, ¡ay, Absalón! Y entonces Joab lo regaña. Man, nos has humillado a todos. ¿Qué clase de rey tenemos? O sea, reaccione, man. Su hijo perdió el control, se volvió loco y se convirtió en su enemigo. Se lo dijo en la cara y quiere matarlo y ustedes, "Absalón, ¿qué tal?". No, no, en lugar de decir, bueno, y si murió mi hijo, lo hizo mal, y darle la honra que merecen todos los que lucharon por él y le salvaron la vida a él, a sus otros hijos, a sus mujeres, a sus hijas, a todos, porque Absalón los iba a matar. Absalón, mi hijo. Entonces, vemos que David no tiene la capacidad de actuar. En medio de todo esto, de toda esta guerra que se da con Absalón, ¿saben qué hizo David? Huyó. El rey huyó de Judá, hermanos. Se fue a esconder, escapó. Entonces el pueblo está, ¿de qué vamos a hacer ahora? Habíamos dicho que el rey iba a ser Absalón, ahora Absalón está muerto y el que es rey se fue a esconder. O sea, David era un completo trapo viejo. Nunca supo manejar a sus propios hijos. Cuando eran problemas que le tocaban a él, David no sabía qué hacer. Era bueno para matar gigantes, para limpiar el- su espada con la sangre de los moabitas, y los que usted quiera, pero en su casa era un desastre. Y vea todo lo que le ocasionó esto a David. Ya tiene 2 hijos muertos y ya venía el de Betsabé. O sea, ya tiene 3 hijos muertos. Ya tuvo al pueblo, a todo el pueblo en caos, dividido. Vemos como Joab, uno de los principales en su corte, le habla y dice, usted nos ha deshonrado a todos, cochinada de rey, porquería. Entonces, este es David, es todo esto hacía David. Vean el desastre que le causó a David. No sé si siendo hijos de la misma mamá estuviera pasado. La Biblia me da a mí una especie de señal de que lo que hizo Amnón se produce de no ver a su hermana en realidad como su hermana, sino verla como la hermana de aquel Absalón. No sé si siendo su hermana completa, póngale, no porque la otra no porque no lo fuera, pero ustedes me entienden, no sé si estuviera pasado, pero la Biblia me hace ver a mí que es que él no la veía como hermana. ¿Por qué? Porque es de otra mujer. Entonces vea todo lo que desencadenó esto de que David tuviera hijos con un montón de mujeres, que no haya ese afecto entre hermanos, que no haya ese respeto entre hermanos y se provocó todo este caos que llegó al punto de dividir al pueblo. Va a la locura por un tipo que no tiene carácter, ¿ok? Ya como que cada vez se ve menos el tema de cómo este man es conforme al corazón de Dios, eso sí está raro, o sea, como que no calza algo, ¿verdad? Luego viene lo del censo que tan claro nos lo había explicado Rami, ¿se acuerdan? No voy a entrar mucho en este detalle en que quién mandó a hacer el censo y todo eso. Segunda de Samuel 24:2-4 dice, y dijo el rey a Joab, vean que este Joab lo acaba de regañar, ¿se acuerdan? Este Joab sí estaba sintonizado. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él,
Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Yahweh tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. O sea, primero echa una bendición, el buen jinete primero acaricia la yegua y luego la monta. Primero le tira una bendición y dice, más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, que Dios te bendiga y bendiga el pueblo, David. Sí, tú, bueno, todo bien tú. ¿Por qué quiere hacer esto, David? Este man sabe que esto no se tiene que hacer. ¿Por qué está contento con hacer? ¿Por qué quiere Davidcito? ¿Qué pasa? Dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. O sea, todavía nos deja más claro que Joab no quería hacer esto. Joab está como tratando de persuadir al rey, hey David, ¿qué te pasa? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. O sea, todos estaban, David, como que censo, ya no has leído la Biblia, Éxodo, ahí dice que hay que hacer algo y que, ¿qué pasa? Como la voz del rey prevalece, dice, salió pues Joab como cuando dijo, monten eso en la carro nuevo con los bueyes. Sí, habló el rey. Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. ¿Ok? Muy bien. Segunda de Samuel 24:15. Y Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, desde donde él manda hacer el censo, 70,000 hombres. O sea, se vino una peste, una mortandad sobre Israel a causa del censo que el hermano David mandó hacer. ¿Es un juicio de Dios contra el pueblo por X o Y cosas? Sí, eso nos lo explicó ya Raimi. Sí, Yahweh le puso la idea a David en el corazón. David tuvo la oportunidad de echarse para atrás porque su general y sus capitanes le están haciendo ver, hey, hey, no haga esto, man. Y prevaleció su voz sobre la de ellos. Delen, vamos. O sea, tuvo la oportunidad de arrepentirse. Éxodo 30, 11, 12. Habló también Yahweh a Moisés diciendo, cuando tomes el número, cuando hagas censo, de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Hay una instrucción de Dios para cuando se haga un censo. Un censo no se hace porque sí, un censo no se hace con propósitos militares o de orgullo, y quiero saber sobre cuántos estoy gobernando, a ver qué tan buen rey soy, qué tan poderoso, a ver cuánta gente está a mis pies, o a ver cuán grande puedo hacer un ejército. No, eso se hace en momentos en los que Dios lo mande y cuando se haga, se tiene que pagar un rescate por cada persona. Por eso es que el censo tiene un propósito específico, no es porque a usted se le antoja. Y entonces dice Yahweh para que no haya mortandad. No se hizo esto, se hizo porque lo que sea. ¿Y qué pasó? Hubo mortandad. Ahora, ¿quería Dios llevar juicio al pueblo de Israel? Sí. Amén. Este, ¿podía hacerlo de otra manera? Sí. Amén. ¿Podía David decir, cuando sus generales le dicen, hey, David, eso no? Echar para atrás pudo haberlo hecho, sí, pero David, cuando se trataba de sus cosas, tenía muy en poco lo que decía la ley. Cuando era algo de sus deseos, de su corazón, de sus sentimientos, David tenía muy por en poco lo que decía la ley. ¿Ok? Y luego dice acá, que era el último, ¿verdad? El menosprecio por la palabra o por Yahweh en su sucesión. Lo habíamos visto también esto a profundidad. Primera de Reyes 1, 28, 30. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Yahweh, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Yahweh, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Yo le juro a usted que Salomón será el rey, y yo
así lo voy a hacer hoy. Yo voy a poner a Salomón por rey, porque yo se lo prometí a usted. No porque Yahweh me dijo, no porque Yahweh mandó al profeta a decirle, este va a ser el ungido. No, yo voy a poner a Salomón por rey. Muy bien. Después iréis vosotros, en Primera de Reyes 1:35, después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono. Le está hablando a los sacerdotes que mandó para que unjan a Salomón. Y él reinará por mí, porque a él he escogido, ¿quién? Yo, David, a él lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Yo, David, he escogido a Salomón, porque me gusta mucho Betsabé y punto. Deuteronomio 17:15 dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere, no al que escoja David. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero como en sus cosas a David le importa poco lo que diga Yahweh, lo que diga la ley, él pone a Salomón porque él lo escogió. Punto. Así como no le importó que un hijo violara a su hermana, no le importó tener muchas mujeres, hacer muchas riquezas, no le importó que un hijo matara a su otro hijo, no le importó que su hijo se rebelara contra él y hiciera la guerra, humilló a todos los que lo defendieron, no le importó ya tener a un pueblo derrotado, sino que los humilló, los midió y mató a unos y a otros no. Tampoco le importó a quién iba a dejar por rey, no le importó si Yahweh quería o no a Salomón, sino que él dijo, yo los cojo a él. Punto. Ni siquiera es el que seguía en sucesión. De hecho, habíamos dicho que era Amnón, no, Abdías, pero había otro que tenía un nombre extraño, que lo leímos al inicio, pero de él no se sabe nada, no sabemos ni siquiera si vivía con ellos o se quedó allá en Hebrón. En realidad ese era el que seguía después de Amnón y Absalón. Pero no, ya, el que yo escoja. Entonces, un menosprecio por lo que Dios dijo que es el que es. O sea, David no llegó, Yahweh amado, dime a quién quiere que sea el rey, a quién vas a ungir, llamen al profeta, hagamos oración para que Yahweh nos diga, no, pongamos a Salomón porque yo se lo prometí a Betsabecita. ¿Ok? Bien, entonces llegamos a esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pablo está escribiendo, está narrando, hay un hecho histórico y dice en Hechos 13, 21, 22. Luego, ¿verdad? Cuando el pueblo pide rey. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto lo está diciendo Pablo, está hablando así en su discurso a unos judíos contándole cómo el pueblo rechazó a Dios y escogió un rey y porque los va a llevar, ¿verdad? Por todo lo que sabemos nosotros que luego pasó con los reyes, a dónde llevaron al pueblo. Pero en eso dice que luego de Saúl levantó a David y dice, he hallado a David, hijo de David, varón conforme a mi corazón. Y aquí es donde vamos a aterrizar todo, porque la escritura dice que David era conforme a mi corazón. Pablo aquí no está hablando alegóricamente, hermanos. Por eso importante lo que puse ahí en el medio. No digamos cosas que la Biblia no dice, no dice, perdón, no pensemos más de lo que está escrito. La escritura dice que David era conforme al corazón de Dios. Sí. Que David significa el amado de Dios, que David significa lo que usted quiera en hebreo, me importa cero. La Biblia dice que este hombre, que fue rey sobre Israel, que hizo todo lo que ya vimos, dice que era conforme al corazón de Dios y punto. No me le quiera decir que está hablando de Yahshua, porque eso no dice el texto. Pablo está contando algo histórico, no está hablando en alegorías y dice, sí, le levantó otro rey, a un piojoso ahí, rubio, lo que quiera, y sí, y dice que Dios halló a alguien conforme a su corazón y lo hizo rey, punto. Eso es lo que dice la Biblia. No me le pongan, no me lo adornen, no me le quiten, no. Eso es lo que dice la Biblia.
Más allá de lo que signifique su nombre, eso no importa. David, el hombre David, dice la escritura que era un varón conforme al corazón de Dios y punto. Listo. Bueno, entonces dice que un varón conforme a su corazón. Primera de Samuel 13:14. De ahí es donde Pablo agarra esto, ¿verdad? Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Le está hablando Samuel proféticamente a Saúl cuando es desechado. Yahweh ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Ok? Al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Saúl, ya usted no va a ser rey, usted pecó, desobedeció. Yahweh encontró a alguien conforme a su corazón, el cual va a ser el rey. Entonces, lo que Pablo escribe tiene fundamento en la escritura, porque está en 1 Samuel 13:14, que Yahweh vio a alguien conforme a su corazón. Yahweh encontró a alguien de su agrado. Yahweh encontró a alguien recto, a alguien que tiene un corazón como a él le gusta, y a él lo escogió por rey. Esto no es una profecía de Yahshua, hermanos. No, Samuel le está diciendo, hey, ya hay sustituto para usted, compa, y es conforme al corazón de Dios. Se está hablando de David, no de nadie más. Ahora, en los salmos, cuando se habla de David, ahí sí podemos agarrar 200.000 alegorías si usted quiere y las hay, perfecto. Ahí hay, por ejemplo, cuando a David se le dice lo de la construcción del templo y su sucesor y el reino que no tendrá fin, bla, 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 claramente se está hablando de Yahshua, no se está hablando de Salomón ni de ninguno de sus hijos en la carne. Pero aquí el hombre conforme el corazón de Yahweh es David. Punto. Listo. Estamos de acuerdo. Bien. Entonces, en conclusión, ¿por qué se le dice un varón conforme al corazón de Yahweh? Y es esto, hermanos, vean. Se lo voy a leer como lo puse aquí. Cuando se hablan estas palabras, se nos ubica en el contexto del momento en el que Yahweh escoge a David como rey. Después de todo lo que vimos, de todo lo que él hizo, nunca no se vuelve a mencionar a David como alguien con el corazón conforme al de Yahweh. La escritura no nos dice, por ejemplo, y murió David el hombre conforme al corazón de Dios. No, nunca más. Cuando se nos dice esto y solo aparece en Samuel y luego lo retoma Pablo, solo aparece una vez, se está hablando del momento en el que Dios elige a David. Ok, aquí tengo un hombre recto conforme a mi corazón. Todo lo que hizo David después, todo lo que David eh, mató, adulteró, fornicó, hizo dinero, le importó poco la Torá para dirigir a su casa, etcétera. Todas esas estupideces que David hizo no son de alguien conforme al corazón de Dios. Cuando fue elegido, cuando fue llamado, se encontró en él un hombre limpio. Por eso lo llevé hasta el punto en el que él se va para Hebrón, porque hasta ahí David era alguien conforme al corazón de Dios. David era alguien justo, era alguien que peleaba las batallas, era alguien sobre quien Dios había enviado su espíritu. Y dice que el espíritu de Dios estuvo sobre David a partir de ese momento y lo acompañó, pensaría yo, hasta que David empezó a agarrar la Torá y pasársela por donde le dio la gana, importarle en poco lo que Dios decía y tomar él sus propias decisiones. Pero en el momento en el que se dice esto, hermanos, David es una persona conforme al corazón de Dios. Y si nos ponemos a ver lo que era David antes de esto, antes de que se corrompiera, porque se corrompió en algún momento, aunque de corazón se arrepintió al final, o después, o cada vez, este, David nunca prefirió o dijo maldiciones en contra de Saúl, que lo había intentado matar 3 veces y andaba persiguiéndolo. David tuvo la oportunidad de matarlo y dijo, jamás me libre a mí Dios de levantar la mano contra su ungido, aunque lo había intentado matar 3 veces. David amó a Jonatán y lo honró aun cuando había muerto y cumplió su palabra de que lo que le quede de descendencia yo voy a tener cuidado de él, lo hizo con Mefiboset. David era un hombre recto hasta que empezamos a ver todas estas cosas una vez que se instaura en Hebrón. David en su corazón quiso traer el arca con todo su amor. O sea, David quería hacer las cosas bien, David peleaba por Dios, David era recto, David era una persona conforme al corazón de Dios que se vino abajo como el rey de Babilonia
dice alegóricamente que se paseaba por el Edén entre las piedras preciosas, o el de Tiro, que era la perfección, todo lo que sabemos que se habla en algún momento de algún rey que después llega a desgracia. Entonces, si Dios dijera, y era Nabucodonosor conforme al corazón de Dios, en algún momento se pudo haber, de hecho, se hablan cosas todavía más grandes de él y la estima tan grande que Dios le tenía a este hombre, pero que luego se vino. Entonces, sí, hermanos, cuando se habla de David conforme al corazón de Yahweh, se habla de David. Se habla de un David antes de ser lo que ya vimos que terminó siendo o que fue durante alguna época de su vida, aunque haya tenido un buen fin. Entonces, hermanos, no inventemos lo que la escritura no dice. David, cuando fue llamado, era alguien conforme al corazón de Dios. Era un hombre justo, era un hombre humilde, era un hombre que tenía un amor por la Torah que después se le desvaneció cuando en su corazón empezaron a reinar otras cosas, incluía a sus esposas, sus hijos y todo lo que ya vimos. Pero entonces, hermanos, la frase no nos habla del David adúltero, homicida, fornicario, desastroso, no. La frase nos habla de ese David, pastor de ovejas, ese David que peleaba las batallas de Dios, que libraba a su pueblo. Ese David que a pesar de respetaba al ungido de Dios y no levantó nunca su mano contra él, ese David era conforme al corazón de Dios, no el David que vimos después. ¿Ok? Y eso es algo que se repite en la escritura, de hombres que estuvieron delante de Dios sin reproches, que luego cayeron. O sea, no, David no es el único. Amén. Entonces, hermanos, eh, lo dije y lo hice así porque sé que en algún momento escuchamos que esto no se hablaba de David. Sí, sí, hermano, se hablaba de David. David en algún momento fue todo lo que la frase dice que fue. Y después fue otra cosa. Listo, o sea, no nos hagamos enredos con esto ni busquemos alegorías donde no las hay. No todo en la escritura es alegoría. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender acá? Que si bien David se arrepintió y de seguro encontró misericordia, porque luego en su vida se le da una promesa que no eran sus hijos en la carne, sino en Yahshua, pero una promesa muy, muy bella. Ninguno está exento, hermanos, de resbalarse y irse de hocico, como digo yo aquí. Ninguno. Por eso Pablo dice, habiendo yo sido heraldo para muchos, no llegue a ser yo mismo descalificado de esta carrera. O sea, Pablo entiende que alguien, inclusive conforme al corazón de Yahweh, puede caerse, puede arrastrarse en la porquería más baja que se le ocurra, puede pasar. Entonces, este es uno de esos mensajes para que estemos firmes. Por eso dice Pablo también, el que piense que está firme, mire que no caiga. Todos estamos propensos a una caída, a algo grave. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Por eso también dice Pablo, cuidemos nuestra salvación, cuidémosla. O sea, estemos atentos, como el hombre sabio que ve el peligro, el mal venir y se aparta. No vea a Betsabé por la ventana, si dice, ¿sabe que se baña y esa chavala mande a hacer una pared para no verla? Huya, este, porque no sé si Dios algún día dirá de usted que usted tiene un corazón conforme a Él, pero aún así te puedes venir abajo. Entonces, como decimos en Costa Rica, eche pa'l saco de lo que le pasó al hermano David, que conforme, aún siendo alguien en su momento conforme al corazón de Dios, todos los desastres que lo vimos hacer. Amén. Has puesto tu ley en mi mente y corazón.